convencional. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿Aló, aló? Qué rico. Buenas de nuevo, tardes. qué rico. Muy buenos días. 8 en punto de la mañana. Miércoles. 16 de diciembre. El cumpleaños de mi hijo León. Oh, Feliz cumpleaños, León. niño Sagitario. ¿Cuánto cumple? 14, 13 añitos. No puede ser. Lo que se llama entró a la preadolescencia o a la adolescencia. Preadolescencia. No, porque es chiquitito todavía. Y hoy día es Santa Alicia también. ¿Tú te llamas Rafael Alicia o no? Sí, me llamo Rafael Alicia. ¿Cómo supiste? Muy feliz santo, porque me acordé. La verdad que me llamo Alicia Rafael. Me acordé que te llamabas Rafael Alicia y por eso te quería saludar especialmente. Feliz, sí, es un santo muy lindo. El santo de la gente que está perdida. Vive en el país de las maravillas. Eso Vive sí. en el país de las maravillas. La temperatura para hoy se habla de 14 grados la mínima, 29 grados la máxima. Y Está haciendo calor, ¿eh? aquí sí. Acá está bien calentita la cosa. No sigamos con el engaño que estoy en Londres. Digamos la verdad, si estoy acá, si estoy en Santiago. Con botitas de viejo pascuero. Con botines de... Como Luis Sí, Dima. exactamente. Como Luis Dima. ¿Te acordás de Luis Dima, que llamaba desde la orilla del Mapocho diciendo que estaba en Nueva York y que había triunfado? Mentira. Y que había triunfado. Exacto. Ya, el gobierno está esperando un anticipo del fallo del Tribunal Constitucional para impulsar una ley corta para la gratuidad. El candidato a Contralor Jorge Bermúdez aclaró que los nexos con el gobierno no lo inhabilitan para ejercer el cargo. Y por el fraude en el ejército, la comisión investigadora de la Cámara pidió al Ministerio de Hacienda aclarar el destino del informe del año 2012 sobre la conducta de un uniformado en un casino de juegos. Para esta mañana se espera que la presidenta Michelle Bachelet promulgue la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y un estudio externo concluyó que los pagos de Soquimich a funcionarios públicos no buscaban beneficios económicos. La filial de CMPC en Perú se acogió al programa de clemencia por la colusión con Kimberly Clark, mientras que en Chile la justicia antigua indagará la causa. Clemencia. Son como más elegantes los peruanos, ¿eh? El programa de Ponen clemencia el por la programa de colusión. clemencia. Sí, pero Es como más colonial, ¿no? pero es divertido imaginarse como Amate pidiendo clemencia, ¿sí? Clemencia, su señoría, clemencia. Es bonita esa palabra. Un programa de clemencia, me gustó a mí. Subió la demanda por el cambio de pasajes a 48 horas del paro de la DGAC. Esto es en los aeropuertos. Los controladores aéreos no se sumaron a la movilización. Había líneas aéreas también que estaban cambiando los pasajes. Mañana es la cuestión, ¿no? Mañana y pasado. Jueves y viernes, sí. El porte obligatorio de chaleco reflectante en los vehículos se iniciará con una marcha blanca. Oye, esto que... No entendí eso, como Es que yo creo que también ahora uno van va a tener que andar con un chaleco refrescante. con un chaleco Súper refrescante. refrescante. No, sí, el Como reflectante. único país del mundo donde la gente va a andar con chaleco refrescante dentro del auto, ¿ah? No, pero ¿cómo teníamos, un chaleco tuvimos en un refrescante? comienzo que nos dio uno piensa al comienzo que uno tiene que ir manejando con ese chaleco puesto, que lo que es bien ridículo. Pero no, la idea es que tú lo Sí, lleves debajo súper. del asiento en caso de, no sé, de que te Pero quede... mejor llevarlo puesto directamente. Claro, y súper lo otro bonito. que debiera promoverse fuertemente el uso de casco también. En el auto. Que Claro, y con, más seguro. con rodilleras también, claro. Sí, po. Sí, Y el chaleco reflectante. sí. Y condones. condones reflectantes. Vamos al ámbito internacional. Los inmigrantes y el terrorismo dominaron el quinto debate republicano en Las Vegas. Las escuelas de Los Ángeles reanudaron actividades tras la amenaza de un ataque terrorista. Ayer unas 640.000 alumnos fueron llamados a no acudir a clase, llamado que recibieron muy bien. Y Estados Unidos prepara una acusación por narcotráfico contra dos importantes figuras de Venezuela. El chavismo instaló una asamblea comunal para limitar al nuevo parlamento, porque no está bien eso también, pues si el parlamento le hostil hay que limitarlo. Es obvio.
Qué simpático, ¿no? Esos son los titulares cuando son 8:05 de la mañana. ¿Sabéis lo que debiera hacer Maduro? Es poner allá un tribunal constitucional como el nuestro. Y ponerle coto, digamos, al Parlamento. Pero ten seguro que lo va a hacer, ¿eh? Sí. Ahora estamos hablando O sea, que Estados Unidos quiere acusar de narcotráfico al jefe de la Guardia Venezolana. No es un funcionario menor, es Néstor Reverol, que es un estrecho aliado del expresidente Hugo Chávez, y él aparece ahí en un caso por narcotráfico de drogas que investiga un juzgado de Nueva York, según lo que dice la agencia Reuters. Para que es un Néstor Reverol, este es el militar muy cercano al chavismo. ¿Y a él lo pillaron con su cuestión? Que ya ha sido ministro de Interior y Justicia y suena además como uno de los probables candidatos como ministro de Defensa. A él es que Estados Unidos quiere acusar de narcotráfico. ¿Y no estará metido en la cuestión ¿El ministro de Defensa de qué? De FAMAE, ¿no estará metido en los negocios de drogas de FAMAE? Claro, del gobierno, si ya había sido ministro del Interior y de Justicia. Ya. Y ahora de Defensa. Y ahora está en un emprendimiento. Bueno, un emprendimiento. Una pyme. Una pyme. Está en un emprendimiento distinto. Esos que no le gustan a los gobiernos de izquierda. Oye, vamos con... ¿Cómo lo de FAMAE? ¿Hay alguna novedad? No se ha sabido nada nuevo. Dicen que... Hay una investigación, sigue la investigación en curso. Estupenda la cocaína que iba adentro de los repuestos, y al parecer también lo que ya está confirmado es que no salió de Callao, sino que de acá. De Bullicioso. De Santiago, ¿no? Oye, un par de noticias. El tema de la gratuidad sigue manejando la agenda. Lo que se señala hasta ahora, esto a la espera de que el gobierno tenga el fallo del Tribunal Constitucional, que finalmente no incorporó la gratuidad como parte de la glosa del presupuesto, es que dejaría fuera las universidades privadas y que algunos institutos profesionales podrían acceder a través de una beca. Ahí hay un punto que está como para ser mediados de la semana. Porque apareció Vitar diciendo que... Vitar apareció diciendo que dieran becas nomás. Claro. ¿Qué le importaba? Claro, Y repitió la historia del gato ese que come ratones, esa cuestión. ¿Le esa gusta? Historia china que la metió un día Escalona y la empezaron a repetir todo uno tras otro para todo. Claro, que no importa el tamaño del gato, lo importante es que se coman los ratones. No importa el color del gato, lo que importa es que coma ratón. Claro. Y que es un cuento chino y todos cuentan la pero misma historia y lo los vuelven a gatos que explicar son cada vez. A mí, Los amantes de los gatos que son cada vez más no están de acuerdo con eso. Claro, yo encuentro tan vergonzoso cuando se empiezan a repetir frases hechas más de la cuenta. No sé cómo no tienen pudor. Sí. Es una cosa... Porque no se dan cuenta. Se meten una No se dan cuenta. Eso es cuando uno se escucha tanto a sí mismo que no se da cuenta que está repitiendo la frase de los otros. Porque se escucha a sí frases mismo. como raya para la suma. ¿Cómo se llama? Me hace sentido, ese tipo de cosas. Cuando dicen también, uno no puede estar poco embarazado. O uno está embarazado o no está embarazado. Eso te lo explican cada vez que estás embarazado. Sí. Claro. O emparejar la cancha. O todo lo que tenga que ver con la cancha, con el fútbol, con todo eso. Claro. Y todo eso es atroz. Las cosas pendientes. No sé, hay varias, hay un montón. Bueno, hay un enredo con el tema de la gratuidad. Todo el mundo habla del tema de la gratuidad. Hay un nudo que no se sabe mucho cómo se va a desatar. La delincuencia también se metió en un momento como lugar común también. Pero ahora está como un poquito pasado, ¿no? No sé, ayer la columna de Eugenio Tironi era una columna bien interesante respecto al tema de la delincuencia. ¿Qué decía? Tironi sacó una columna que hace normalmente en el Mercurio, y lo que señala es que considera que aquí el temor a la delincuencia se concentra fundamentalmente y aumenta en los chilenos de ingresos medios y bajos. Entonces dice el gobierno, ellos son, dice, los que se quejan de la violencia en sus barrios. En todo esto, dice Tironi, está presente, así como la educación, está presente el temor al flight. Y lo que dice Tironi, el gobierno haría bien en hacerse cargo de este fenómeno en lugar de negarlo o simplificarlo a través de una retórica moralista. El temor al flight, El miedo al flight. El miedo al flight. Pero el temor a hacer transformarse en flight, o sea, cuando tú recién saliste de eso, te da mucho miedo lo que tú recién saliste. No, lo que dice que es interesante lo que dice Tironi en este miedo al flight, dice, ojo, no vaya a ser que la población termine finalmente protegiéndose de los flightes, como en varias otras partes del mundo, que comienzan a protegerse de los inmigrantes, como apelando también a los contenidos y a las posturas de la ultraderecha. Ese es el punto de Tironi. Volviendo al tema de la gratuidad, hay un nudo ciego en todo este asunto. Sí.
porque evidentemente es claro que el Estado tiene todo el derecho a financiar sus universidades, las que son públicas. Pero decir que Cruch es igual a la universidad pública, todavía me lo han tratado de convencer de explicar por todos los medios, y no logro entender por qué Cruch es más público que el resto. O sea, ¿por qué la Universidad Católica, que es una universidad pontificia, donde van nada más los alumnos más ricos del país, y además es una universidad ultra reaccionaria durante mucho tiempo y que ha levantado algunas de las ideas ideológicas más peligrosas que circulan en el ambiente? ¿Por qué esa universidad tendría que ser gratuita y la Universidad de los Andes no? Porque son muy distintas. No. Son muy distintas. Sí, es más grande la Universidad Católica. Es más grande, tiene una historia. En algún momento ha sido más de izquierda la de los Andes. Yo creo que el tema de la trayectoria, y de la historia, como dice Pan. Pero es que yo creo que en el caso de la Universidad Católica es forzado igualarla a las otras universidades. No es igual. Entiendo de dónde viene. A mí me molesta la parte porque el Estado va a financiar una iglesia, todas esas cosas las suscribo totalmente, pero sabemos que ha participado de una historia que tiene otra tradición. De pronto en los años 80 las universidades que nacieron fueron otra cosa. Sí, pero nacieron de pronto como un negocio que se abría además. Y para atender a los ricos que no quedaban en la Universidad de Chile o la Universidad Católica. Pero la Universidad Católica nació igual. Era privada, de hecho daban exámenes en la Universidad de Chile, eran vigiladas, y lo que pasa es que el tiempo y la presión de un grupo ha logrado que esta universidad... Pero eso no es una universidad pública. No es solo la presión de un grupo. Bajo ningún concepto. No, sí estoy de acuerdo. No es una universidad pública. Yo no la trataría igual que la Universidad de Chile. No me parece que sea lo mismo. Pero también creo injusto decir que es lo mismo que las otras universidades. No es igual. Tiene una... No, pero entonces... Tiene una categoría que es diferente. Mírala, mientras el gobierno no aclare qué es lo que es una universidad pública, todo esto va a seguir siendo un enredo. No, la universidad pública son las universidades que pertenecen al Estado. Se llama Universidad de Chile, las hay en regiones. Ahora, perdón, pero creo que el gobierno en ese sentido probablemente no veo que el punto esté ahí. Porque lo que el gobierno ha señalado, y parte, digamos, de las cosas que rechazó, que cuestionó el Tribunal Constitucional, tiene que ver justamente con que el gobierno ponía un tope, que las universidades estuvieran por lo menos 4 años acreditadas. ¿Y esto para qué? Para evitar casos como los títulos de cartón que dieron muchas universidades, el caso que dan muchas universidades, y el tema de acreditar 4 años tiene que ver también con proteger el derecho de los estudiantes de que no les pasen gato por liebre, como ha pasado muchísimo. Ahora, yo creo más bien que el punto es como el gobierno hoy sale del zapato chino de una promesa de entregar gratuidad, que ha sido obstruida en este caso por el Tribunal Constitucional, y para el que el gobierno, como se ha dicho insistentemente, no tenía un plan B. Que ha sido diseñada con mucha desprolijidad. Claro, entonces en ese sentido el corazón, creo yo, hoy día, más que puesto sobre qué es la universidad pública o qué no, está puesto cómo tú llegas a la mayor cantidad de alumnado teniendo. Claudia, sí, es el corazón del asunto, porque si se dice que los recursos son limitados, cosa que es cierta, entonces habría que limitar los recursos a la universidad pública. Esa es una respuesta. Otro, llenarlo con becas. Esa es una respuesta totalmente lógica a mí. Esa es una de las respuestas posibles. O la otra respuesta le damos un poco a todo el mundo. Le damos muy poco, pero a todo el mundo. O le damos a menos gente más necesitada, por ejemplo. Claro, pero entonces se lo damos a la gente, y la gente no estudia en las universidades estatales, digamos, o en las universidades públicas. La gente pobre estudia en las universidades que son justamente las que se quiere rechazar, o las que se quiere acabar con ellas, que son universidades de mercado. Entonces, claro que el tema es lógico. Si sentarse a pensar antes de legislar es lo que el gobierno no hace. El resto, es decir, uno puede estar equivocado o no, pero no se sienta a pensar, a ver, ¿qué es lo que es una universidad pública? ¿Qué es lo que no es público? ¿Qué es lo que es estatal? Oye, a la gente... Si tuviéramos todo eso claro, yo una pregunta me sería mucho más fácil legislar. ¿A la gente le importará tanto, y en todos los casos, como piensan los políticos, que se cumpla la palabra que se les dijo en la fecha que se les dijo? Yo creo que resultará tan esencial. Como que la gente tenga un papelito en el refrigerador diciendo, hoy, no sé, pero yo creo que sí respecto a la gratuidad. O sea, candidatos durante la campaña, y nos hemos contado nosotros muchos amigos nuestros que hicieron campaña, que la gente de los temas de los que más se agarraba era como, no, yo voy a votar por la presidenta porque el próximo año mi hijo va a tener educación gratis.
Entonces yo creo que el tema de la gratuidad probablemente no están esperando que se cumpla la fecha. El gobierno sí tiene una fecha. Tiene una fecha que tiene que ser de aquí al próximo lunes si quiere enviar una ley corta, y el próximo 27 de diciembre que es que los jóvenes empiezan a postular a las universidades. Ahí debiera estar claro el tema. Pero yo creo que ciudadanamente hay gente que está apostando a que su hijo puede entrar a la universidad porque va a tener educación de calidad y gratuita. Entonces yo creo que en ese punto sí, quizá en la conformación o en la nominación del nuevo Contralor, que ayer se envió el nombre al Senado, probablemente no están tan preocupados respecto a si el señor Bermúdez va a ser o no el próximo Contralor. Oye, otra cosa que quería incluir como para también abrir un poco el abanico de temas es que hoy se entrega la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Esta es la última encuesta del año del Centro de Estudios Públicos, que en esta frase, digamos, como de los temas repetidos, es como el oráculo de la política. El barómetro de la política. Claro, el barómetro, el oráculo, le dice. Lo dije antes. Ya, el oráculo de la política. Y esta es una encuesta que ha tenido siempre mucha legitimidad entre el mundo político para chequear y testear en qué están los liderazgos, quiénes suben, quiénes bajan, además de la situación del país. Pero esta es la primera encuesta del CEP post caso heliodrammático, colusión de papel higiénico. Entonces, yo creo que resulta interesante porque no sé cuánta independencia, cuánta autonomía. ¿Preguntará algo relacionado con eso? Ponte tú la imagen de las élites, a propósito no de... creo. ¿Ah? No, ¿para qué se va a meter con eso también? La van a entregar la encuesta en papel confort. La van a imprimir en un papel grande. Oye, entonces va a ser interesante. ¿Qué habrá pasado con el mercado? Espérate, va a ser interesante. ¿Por qué va a ser interesante? Primero porque porque las declaraciones de Marco Enríquez Ominami ayer ante la Fiscalía y los análisis posteriores nos van a permitir ver, aunque no lo incluye el testeo de terreno de la SEP, pero nos permiten ver hasta ahora en qué posición está Marco Enrique Ominami, si estos nombres que figuran a veces como Lagos, Piñera, van a ser nombres que aparecen en el cuadrito de los personajes con más futuro, y lo planteo así porque Sebastián Piñera este fin de semana se constituye el nuevo movimiento de la derecha, y Sebastián Piñera va a llegar seguramente. ¿Cómo se llama ese? Chile Vamos. Chile Vamos. Se constituye formalmente este sábado y como se decía la semana pasada, Sebastián Piñera lo reflexionó mucho y decidió ser parte de este conglomerado. Se va a sumar. Se va a sumar. Por lo tanto, uno podría entender que esto va a ser una pseudo proclamación, aunque muchos están a decir que no, que por ningún motivo, pero la manera en que llegue... ¿Y Espina no era candidato también? Siempre ha querido. No, sí creo que él también es candidato. No sé. Yo soy candidato también. ¿Ah? ¿Tú eres Contador candidato? y Arboe. Sí. Esa es una de las primarias, y la otra primaria es Espina con Osandón y... Sí. Con el Cote Sandón. Y José Antonio Cast. Cast por la José UDI. Antonio Cast. Sí. No, sí, está que arde la elección. No está que arde la elección, pero me parece que es interesante en vistas de que, y esto yo creo que a la gente le interesa poco, pero en vista de que en marzo empiezan ya parte, digamos, el ruedo de la campaña municipal. Oye, las campañas municipales Pato, son... una pregunta interesante, que ¿en qué está lo del papel tisú? Y lo de Perú, nunca me lo leímos leímos así como a la pasada. Nunca. Yo siempre pienso en eso, todo el día. Pero lo de Perú da una luz bastante clara. O sea, si en Perú, en Colombia, en Chile se usan el mismo esquema, es porque era un esquema ya totalmente conocido. Entonces la idea de que el directorio no tuviera idea o que Don Leodoro no supiera nada, y resulta cada vez más incomprensible y cada vez más incoherente. O sea, si se usa el mismo esquema en todas partes, es porque es un esquema que alguien aprobó y que alguien estaba de acuerdo, y que había llegado a pensar hasta a nivel internacional, a nivel mundial. No sé qué opinan ustedes de esto. Acuérdate que el tema llegó a Chile de afuera. Por Colombia, sí. Sí. No sé, a ver, ¿se irá a coger aquí a clemencia también? ¿Tenemos nosotros, ofertamos clemencia? No sé, es como un símil, es un símil, en el caso chileno es un símil de la delación compensada. Claro. Eso es. Y esta compañía, la papelera, es la primera en acogerse en este programa de clemencia en el caso del Perú. ¿Y qué podría pasar? Podría quedar liberada de la multa por esto que hace. ¿Qué significa? Que puede pagar una multa monetaria
Esa sería la sanción que podría sufrir la CMPC en el caso del Perú. Dicen también acá que la evidencia inicial con la que cuenta la autoridad peruana incluye correos, archivos electrónicos, información escrita que fue entregada por la empresa en el marco de la investigación que fue realizada en los últimos meses. Hay testimonios, agendas y facturas de hoteles, que son en el fondo los temas. No es que chuta, no. Si en el caso de Chile, en Santiago, en el caso chileno. Tiran computadoras al claro, o sea, hay muchas pruebas. Esto es y nosotros nos enteramos de esto porque venía la investigación desde afuera, no porque la investigación comenzó acá y el efecto es hacia afuera. ¿Tú sabés cómo se llama el presidente de la Asociación de Bancos? ¿Saben ustedes cómo se llama el presidente de la Asociación de Bancos? ¿Cómo se llama? Segismundo Chulin. ¿Chulin? Sí. Se llama Segismundo Chulin y yo no lo conocí. Aquí estoy viendo que escribió sobre las atribuciones del CERNAC. Qué bien. Eso nomás es un comentario a la pasada para cultura general. Oye, y el otro tema tiene que ver también con que ayer por lo menos en la prensa estuvo muy instalado, fue el análisis respecto de las declaraciones de Marco Enríquez Ominami. Hoy la prensa señala que la revisión de cuentas bancarias y los correos van a ser claves para decidir el futuro judicial de Meo. 2 puntos que, según se mostraba ayer el diario La Segunda, no quedaron claros en la declaración que hizo Marco Enríquez el día lunes ante la Fiscalía. ¿Qué es esto que le piden mostrar las cuentas? A ver cuánta plata tiene, así, los movimientos bancarios. La pregunta que hizo la fiscal en ese minuto, ante lo cual entiendo que Marco guardó silencio, reserva, tiene que ver con saber cómo le dice, bueno, si usted es candidato presidencial, ¿cómo se mantiene? ¿De qué está viviendo? Exacto. Y ahí fue cuando él decide no hablar. Pero las preguntas parten de ahí. ¿Cómo está viviendo? ¿Cuáles son los flujos que mueve? ¿Qué es lo que recibe como depósito? Rafael. ¿De la Karen o no? Rafa. De la Karen vive, ¿no? Yo estoy... No sé, pues no le pregunto yo a la gente de qué vive, porque me parece como pudoroso, ¿no? Oye, Claro, pero tiene que tener gente que lo ayuda. Que lo hagan, pero yo no lo haría. Gente que lo ayuda. ¿Tú le das un poco? ¿Tú ayudas también? Yo le tengo una pensión, sí. Ya. Y ¿Cómo? Ahora, tengo en la libreta de familia. Si la verdad es que aquí hay algo que está mal armado, porque alguien que lleva el tiempo que lleva Marco de candidato tiene que armarse un modo de sustento, y se supone que están prohibidos. O sea que las campañas tienen un límite temporal. Entonces ahí se produce un incordio nomás, ¿o no? No, yo lo que yo sé es que Marco asesora asesoría internacional, eso es lo que yo sé. Como Andrés Velasco. Yo creo que tengo entendido que eso, pero no sé más. Sí, a mí lo que me llama la atención en ese sentido, pero bueno, creo que lo mejor sería hablar con Marco Enríquez Ominami, pero lo que me llama la atención es que haya querido guardar silencio, se haya tensionado la segunda parte de la declaración, según se señala en la prensa de hoy día, porque me imagino que un abogado te pone en ese escenario. En el escenario de que te van a preguntar por tus cuentas bancarias, si puedes levantar el secreto de tu cuenta y de tus mails, que es lo que ha pasado, digamos, con varios de los otros imputados. ¿Quién es el abogado Marco? Ciro Colombara. Ciro Colombara. Como que en ese minuto es como que da la sensación de que se hubiese sorprendido con ese interrogatorio. Y el propio Colombara manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba desarrollando ese interrogatorio. Tuvieron bastante tiempo para haber preparado la presentación y me llama la atención. ¿Qué es lo que decía Ciro que no le gustaba el interrogatorio? No existe la declaración de lo que sucedió ayer. Lo que tenemos son los trascendidos respecto de que hubo, por una parte, una negativa de querer abrir sus cuentas bancarias y abrir su mail para que la Fiscalía pudiera indagar. ¿Con qué pregunta? Sobre cómo se gana la vida el ex candidato presidencial. Esa es la pregunta. Candidato presidencial. Pero es candidato actualmente. No es por justificar lo injustificable, pero con ese nivel de filtración, es decir, con ese nivel de como está la prensa metida en la justicia, yo no sé, yo tendría dudas de mostrar mi mail, porque yo tengo muchos mails en que digo tonteras. ¿Cómo qué, ponte tú? No sé, pero muchas cosas que son las cosas que uno escribe por mail, digamos. Y ni hablar todavía de los WhatsApp. ¿Y para qué hablar de WhatsApp? O sea, que sé que si es para investigar un caso, me parece todo totalmente legítimo. Pero si la prensa está metida en la fiscalía y todo se filtra, yo tendría
lo pensaría 2 veces porque... Bueno, ese es el argumento que ha dado la derecha insistentemente. Ese es el argumento que la derecha, con el que ha reclamado la derecha en todos estos meses. Claro, sí, o sea, si sale en la prensa, no sé, en los WhatsApp que uno escribe a los amigos, no sé, pero... Podrían llegar a creer que uno es, ponte tú, gay. Que uno es pansexual, digamos. Pansexual. Con lo que tú escribes a veces uno podría pensar... uno podría pensar que uno es homosexual. O muy pansexual, digamos. Muy pansexual. ¿Pansexual? Sí. ¿Tú no te has adentrado? ¿Tú te hayas adentrado un poco en la cosa pansexual? No. No, ¿ah? No. Ah, es una sexualidad más abierta. ¿Ya? Que ya no es solo con hombres y mujeres. ¿Sí, no? Con la naturaleza toda, con animalitos. Animales, objetos, plantas. No, pero no, con los animales no podí llevarlo a cabo. ¿Por qué? Sí, o sea, se puede. Sí, se puede, pues. Sí, pero no está bien visto. Pero las gallinas, ponte tú. O sea, es ilegal. ¿Es sabido? No, es sabido. Y en el sur, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar con la oveja? Esa cuestión es famosa. Pero es ilegal. Ah, no sé. Don Carlos Larraín tiene allá una hacienda con montones de ovejas en el sur. Montones. Pero si la oveja te dice que sí, podís, pero tiene que decirte que sí. Bueno, ¿tú sabés cómo se dice sí en ovejuno, po? ¿Es en ovejuno? Sí, dice ve. Dice ve. Entonces están todo el tiempo diciendo sí. Entonces pasan por ahí los gallos, ¿cómo se llaman? Los arrieros, los que llegan ahí y están escuchando que la oveja le dicen ve y le dan ganas. Es normal. No, pero ahora la cuestión pansexual es la última moda, es los artistas de Hollywood. Es más serio, es como... Están totalmente en esa onda. Oye, en el ámbito... ¿Sabes que tú podrías investigar, averiguar un poco y adentrarte en eso allá en Londres, en Camden? ¿El pansexualismo? ¿Ah? Aquí como que no hay sexualidad, como que no hay sexo, ¿no? ¿No? No ve nada. No, claro, probablemente no se note como... Pero la Lady Di no tenía sexo con el de las caballerizas. Sí, hay mucho sexo. Lo que pasa es que hay una cosa muy... Entonces tuvo que ir. ¿Quién? En la caballeriza. Tú ayer en la tienda donde la Lady Di compraba barras de cereal. ¿Verdad? No, pero espérame, o sea, si es por competir, Rafa, yo me hice terapia con la chamana que le hacía terapia a Lady Di. O sea... ¿Sí? ¿Cuándo? Hace como 10 años atrás. ¿En serio? Sí, una Pucha, inglesa que venía. Bueno, si es por eso yo soy muy amigo de un compañero de curso de Dodi Alfayer. Claro. Claro, yo también lo conozco. Ah, tú también lo conoces. Entonces vamos viendo hasta dónde Sí, llega pero cada entre uno, la barrita de cereal y la zanahoria. Y compraba las barras de cereal en un lugar específico, ¿ah? O sea, no eran de marca, eran barras de cereal artesanales. No, era como de marca, era un lugar como muy especial. Oye, vamos un poquito al ámbito... ¿Sí? Al ámbito internacional porque nos quedan 2 minutitos para... Aprovechemos, lo exprimamos bien para que la gente quede bien informadita. No, para comentarle a nuestros auditores. Uno tiene que ver con la situación con Estados Unidos, con las elecciones de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump sigue estando muy en el centro. Aparece en varias revistas como uno de los personajes más influyentes en Estados Unidos. No aparece como un loquito al margen cayéndose de la cornisa. Pero es un loquito, no es se un está loquito, cayendo de la cornisa, sí, pero es un loquito. Y los republicanos ahora están ha habido un duro debate sobre el tema del terrorismo. Bush también se lanza sin complejo contra Trump y lo calificó de candidato caótico. Jeff Bush. Oye, lo que está... No dije Bush. Y lo que está bastante... No, sí, claro, pero lo que está avanzando... Claro que Jeff. Ya. Lo que está avanzando y que nos pone muy felices también es las negociaciones de paz de la FARC. Con el gobierno colombiano está como fecha de término el día 23 de diciembre se puso como fecha de término de esto el día 23 de marzo. Pero las cosas han avanzado incluso más rápido de lo esperado. Parece que están encontrando el punto central del acuerdo. Lo más difícil es en punto el fondo en la justicia y la reparación de víctimas. Es que ¿y qué es lo que se propone? Porque aquí las víctimas dicen que están pidiendo que el acuerdo se haga efectivo,
que se cumpla con los principios de verdad y reparación, pero también había otro punto que en el fondo... Que tiene que ver con el tipo de sanciones que se van a aplicar, que van desde algo así como 7 años, como 5 años, no en prisión, sino que en las casas, hasta condenas mayores. Y en esa negociación este es el punto por resolver, digamos. Y ahora parece que se ha avanzado bastante en la cuestión de la reparación de víctimas. Que también lo que piden es una justicia que tenga algún tipo de equivalencia. Claro, pero por otra parte también que la justicia especial de este proceso no incluya la amnistía general, que lo que pasa es que en un primer comienzo este era el punto más delicado, porque para algunos aquí era un tipo de amnistía más bien encubierta. Claro, yo creo que lo que va a tener... Tienen que apurarse porque vuelve Uribe, y cuando vuelve Uribe se va a dar todo esto. Estaba aquí en Chile, pues. Estaba en Chile Uribe, invitado por este desarrollo. Sí. Bueno, y un personaje totalmente siniestro. Sí, muy, muy nefasto. Y el asunto es que se va viendo, bueno, va a haber otro problema después que va a venir, que fuertemente yo creo que va a ser también complejo de ver cómo se soluciona, que es cómo se hace para que no los maten a los guerrilleros. Sí. Claro. Ellos yo conversando con ellos, porque he estado bastante con algunos y me han mantenido en contacto. ¿Con los FARC? Sí, claro, y hasta el día de hoy todavía no. Allá yo conocí a Timochenko, a Iván Márquez y a Pastor Alape y a Pablo Catatumbo, pero es un poco menos. Con el que más conversaciones han sido con Iván Márquez y con Pastor Alape. Y porque Timochenko llegó recién por primera vez en septiembre del año pasado. Y alguna de las cosas que piensan ellos que se podrían aplicar es que el gobierno les permita mantener algunos guerrilleros al servicio de sus líderes como guardias de seguridad, mezclados también con fuerzas internacionales que podrían configurar unas pequeñas protecciones. Los ejemplos de con el ¿cómo se llama? El M19. Las historias han sido de muchas muertes posteriores, o sea, vienen las paz, pero después vienen las venganzas, y no es fácil controlarlas. Entonces esa es una de las preocupaciones. Además, cómo ahora en este minuto están buscando el fin de los ataques bilaterales y las entregas de armas. Y esa también es un punto que tienen que ver, porque si desde el minuto en que la guerrilla entrega las armas, se quedó en manos, digamos... Claro, se quedó como un león sin dientes. Se quedó como un león sin dientes, viejo y sin vamos dientes. viendo cómo... Oye, el otro punto internacional del que hay que estar muy atento es Brasil. Dilma Rousseff sigue en una situación muy compleja. El fin de semana vimos multitudinarias protestas por la destitución. El expresidente Lula da Silva dice que la destitución de Dilma Rousseff no tiene base jurídica ni sentido, y la fiscalía ha acercado al presidente del Congreso de Brasil, Eduardo Cunha, que también se señala es la tercera autoridad del país y es también como el enemigo declarado de Dilma Rousseff. La policía irrumpió en su casa, en sus dos casas, una que tiene en Brasilia y otra en Río de Janeiro. Está hablando del presidente del Congreso brasileño. Entonces, sí, que fue el que presentó que fue el más duro contra Dilma. Claro, son enemigos, por eso digo. Hoy tenía un cuadrito palestino ahí, tenía un cuadro de Palestina. Que dice visita a Palestina. Dice visita a Palestina. Sí. Yo que tú lo saco rápido eso porque está complicada esa cosa por allá. Y al lado un pajarito. Puede dar para una investigación fuerte eso. Pero desde la dueña de la casa anterior, no. Claro, han de explicarle eso cuando llegue un escuadrón. No sé aquí. ¿Tú sabés cómo decirle en inglés? Oiga, este cuadro era el dueño de la casa, era el de la casa anterior, porque lo tenéis que ensayar para decirlo rápido y fluido. Sí, pero es que aquí en Londres todas las teorías sobre el choque de civilización y todo esto se caen, porque ayer fui a Mark Spencer, que es uno de los supermercados más caros y más... Hiciste hartas cosas ayer en la tarde, Sí, hice muchas cosas en la tarde. Y la cantidad de burka y de mujeres con burka y con velo era increíble. O sea, en este centro de la sociedad occidental está totalmente comprado por Oriente, digamos, por millonarios ricos y también pobres de Extremo Oriente. Entonces es más complicado esto de la idea de que en el fondo
si hubiera un Oriente contra un Occidente totalmente Pero la inventó un inglés, estanco, que es Huffington. dos mundos. La teoría la inventó en un inglés. Oye, pero Claro. pero tenemos Pero que no recibir cachaba nada. a Bernardo Fonten próximamente, Sí. de manera que Ah. vamos Son a cortarlo. 8:35 de la mañana. Después sigue hablando otro poco. ¿Ya? Ahora todo será En todo distinto. caso, quería decir que como en Brasil le ponen cuña a un tipo y después no esperan que sea Bueno, pero ese a otro le pusieron Corrupto, ¿no? Lula. Sí, pues no es que Sí. en este caso Pero no es que le Cuña. pusieron, es su apellido. Pero A Lula sí. le pusieron Lula, Yo pero prefiero llamarme Cuña Lulo. que Lula. o Lulo. Oye, Lula. pero cuña es bueno para la cuña. Ahora todo será distinto con tus tarjetas de crédito Corbanca, Navidad, fin de año, vacaciones y todo lo que imaginas hasta en 12 cuotas sin interés. Algunos buscan ver el mundo de un modo completamente nuevo y con una fotografía son capaces de despertar tu asombro. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. En nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre un tema que también está marcando la agenda y que tiene que ver con reforma laboral. Los nudos, los no nudos, la lectura que hay, pero desde no desde el lado del gobierno. Ayer hablamos con el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, sino que hoy vamos a hablar con Bernardo Fonten, la contraparte, que es el que cuestiona algunos puntos de esta reforma. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Soy Diego y tengo un problema. Nací en diciembre. Nunca un feliz cumpleaños, solo feliz año nuevo. Ni hablar de la torta, puro pan de Pascua. Y de regalo, amigo secreto. Para que nadie se quede sin celebrar. En diciembre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca en todos los comercios de Chile. Corbanca, el banco oficial de la selección. Más información de esta promoción en www.corbanca.cl. En Radio Cero son las 8:37 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero, desde cero. Rafael, ¿estás viendo ahí a Bernardo? Sí, lo veo perfectamente. Hola Rafael, ¿cómo Mira, estás? Ahí te lo vamos a poner para que Yo se creí que era Aquí Bruna estamos, que no pues. estabas. No, sí, bueno, De alguna manera sí. Estás. estoy encerrado en Ñuñoa, pero fijo que estoy en Londres. Oye, Bernardo, Muy buenos días, Muy Fernando. Muy buenos días. en primer lugar, ¿ha avanzado para bien la reforma? ¿Está estancada donde mismo sacó los primeros chillidos? Estamos hablando de la reforma La laboral. reforma laboral. Mira, yo creo que ha habido pequeños avances en las indicaciones del gobierno, pero todavía subsiste el problema central. Obviamente hay que hacer una reforma laboral, obviamente los sindicatos tienen que poder negociar bien y obviamente los sueldos tienen que subir en la medida Yo no de le lo- creo nada de a lo- eso, de lo- obviamente, de lo- a la de gente lo de posible. derecha, cuando obviamente queríamos reforma tributaria, obviamente reforma Pero- educacional y obviamente... Pero ¿quién podría estar en contra de los sindicatos? Digamos? Del No titular, tiene del sentido título, eso. del título probablemente no. Mira, ¿Cómo no, que lo que podría pasa estar es en que- contra de los es que- sindicatos? Varia gente. No, yo no, por contra lo de los menos, no, sindicatos, ya. nunca. No. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Yo sí, yo estoy en contra. Yo digo lo siguiente, yo creo que la discusión en realidad no es sobre los fines en el caso de la reforma y en particular de la reforma laboral, sino sobre los medios, ¿no es cierto? O sea, al final, los problemas que tiene la reforma laboral es que es una reforma desequilibrada. Y la reforma desequilibrada va a llevar entonces a una situación mala. ¿Y por qué desequilibrada? Porque le da Pero perdona, ¿desequilibrada para quién, Bernardo? ¿Para quién? Para los ciudadanos. A ver, Para los ¿por ciudadanos. Pero los ¿Por qué? ciudadanos estamos hablando. Desequilibra. Por lo siguiente, porque resulta que le da al sindicato un poder inmenso. Y está bien que el sindicato tenga poder para negociar, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Pero el punto es que si el poder es desequilibrado, se llega a un mal resultado. Por ejemplo, vamos al caso del metro. Los conductores del metro podrán ir en el futuro con la reforma a huelga, con todo derecho, legítimamente, y van a paralizar el metro, porque no va a haber posibilidad de sustituir
choferes de los trenes por otra gente, aún como mañana va a pasar con los aviones. Claro, aún pasa con en el mundo civilizado todo el tiempo. Aún con las indicaciones que está tratando de introducir el gobierno, que está tratando de aceptar un reemplazo muy acotado, que entonces no cumple la función. Los paros de tren en Europa son una cosa bastante sí, frecuente. pero como ha dicho Alejandro Fox, 23 de 24 países de la OECD tienen reemplazo. Lo ha dicho Saldívar, todos los países tienen reemplazo. Pero así como dice Fox, también, también como dice la CUT, ¿qué sentido tiene poner finalmente un letrero de derecha a huelga si finalmente el dueño de la empresa va a tener cómo boicotear esa huelga? Entonces es como ponerle un letrerito, pintar la puerta de nuevo, y que cuando uno abre la puerta adentro está exactamente lo mismo, el descampado. Pero no es así, porque eso sería decir que países como Francia, como Italia, como Canadá, como Estados Unidos, por decirte algunos, ¿no es cierto?, de los de la OECD, no tienen huelga efectiva. Eso sería como decir toda la legislación laboral, digamos, está contra los trabajadores. No tiene sentido. Lo que ocurre es lo siguiente. El punto central, y esto de que la huelga con reemplazo sea esencial para el equilibrio, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Eduardo Engel, la Andrea Repeto, José Ramos, en una carta del Mercurio, lo dice Marcelo Albornoz, que fue su secretario de este gobierno, lo dice Sarko Luxi, su secretario del Trabajo, lo dice Manuel Marfán, lo dice José de Gregorio. O sea, hay un consenso técnico dentro de la nueva mayoría que esto es así. ¿Esos países que tú mencionaste tienen negociación por rama también? Pero tienen negociación individual y por rama al mismo tiempo. O sea, no al mismo tiempo, sino... ¿A ti una legislación laboral como la ponte tú, la francesa, te daría Yo gusto? creo que es un desastre esa reforma, esa legislación. Tan desastrosa que tiene a Francia postrada, ¿no sé, sin poder crecer. Y con un sistema de contratos para inmigrantes y para jóvenes que no están sujetos a la legislación formal rígida, ¿no es cierto?, que hace que el país en algo funcione, pero me parece profundamente injusto. ¿Cuál legislación Entonces, el punto central en el tema del reemplazo en huelga es el siguiente. La huelga tiene que sufrirla el empleador, ¿no es cierto? Y tiene que sufrirla, obviamente, los trabajadores, porque mientras están en huelga no reciben sueldo, ¿no es cierto? Y esas son las partes que están en la mesa de negociación, y esas son las partes que tienen que sufrir los efectos para que tengan el incentivo para ponerse de acuerdo. Pero no terceros. Entonces, cuando uno dice, mire, va a paralizar los celulares y uno se va a tener que quedar sin celular, o se va a paralizar un banco y no va a poder cambiar un cheque, o no va a poder subirse al metro porque está paralizado, estamos afectando a los ciudadanos, a terceros, y eso me parece profundamente injusto. Entonces, lo que hay que buscar es una huelga efectiva, natural, obvio, pero que también permita que la empresa subsista. Haya una huelga que tiene costos. Yo fui director del metro, el metro tuvo una huelga de 15 días, que fue un drama para el metro, pero el metro pudo sustituir los choferes en huelga por otros empleados del metro, y entonces los trenes siguieron funcionando, los usuarios no sintieron el efecto, el metro sí. Hay áreas donde el derecho a huelga, etcétera, queda suspendido, ¿no? Hay unas empresas estratégicas, pero que son muy pocas, y yo lo considero muy injusto. O sea, por ejemplo, el metro no es una empresa estratégica, y yo estaría totalmente en contra que fuera una empresa estratégica, porque eso significaría quitarle el derecho a huelga a todos los trabajadores del metro. ¿Y qué sentido tendría eso? Oye, entonces yo creo que esa no es una solución. Entonces yo creo que hay que buscar una combinación, y desgraciadamente el gobierno trata de introducir una especie de reemplazo interno, pero que no funciona mucho y que funciona para algunas empresas, para otras no. Entonces eso entramos a la injusticia, a la improvisación y a hacer las chambonadas que nos tiene acostumbrados este gobierno. Tenemos pero porque ayer Francisco Díaz decía que había esta especie de reemplazo en huelga, en que alguien que no era parte del sindicato podía seguir trabajando y en el fondo podría de alguna forma cumplir las funciones del que estaba en huelga. ¿No satisface eso? No, por lo siguiente, porque se le pide 12, se le pide varios requisitos, pero el requisito más complicado es que el trabajador no se puede mover de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, en el caso del metro... O pensemos en un supermercado, que una cajera, si hay una huelga, no podría estar cortando salame. ¿Es eso? No. Salame tan dolorosa. Sí. No podría ser cajera. Vendiéndole, las papas. No podría ser, si ella es cajera en el local X de Ñuñoa, no podría ser cajera en el local Y
de Bilbao. De Bilbao. ¿Mm? Ese es el problema. Ahora, entonces, por ejemplo, los trabajadores del metro, o sea, en el caso del metro, obviamente los choferes del metro no están en la misma oficina que los administrativos, ¿no? Entonces, Claro. cualquier otro del metro no podría subirse a manejar. Pero ahí Entonces, sería el tema del vagón. O sea, si tú manejas el vagón 17, no podrías manejar el vagón... Por ejemplo, es una cosa rara. Entonces resulta que esto sirve para que si una empresa tiene, por ejemplo, 2 secretarias y una está en huelga y la otra no, y las dos están sentadas una al lado de la otra, puede contestar el teléfono. Oye, pero lo que es una dice- opción lo que muy dice- restrictiva y que se va a llenar de juicio. Además es muy arbitrario. ¿Por qué una empresa que tiene una sola ubicación física, opera en un solo lugar, puede tener más flexibilidades que la empresa del lado? Por el que está temor, repartida yo en creo varios que lugares? pasa en gato por liebre, porque en el fondo y es parte, digamos, de los reclamos que ha hecho sectores de la nueva mayoría, tiene que ver con que sienten que acá se está atacando el corazón del proyecto. Es que el porque la corazón está enmienda mal, po. que permite que los empleadores realicen esto que se llama adecuaciones necesarias, porque así es como se pone como indicación de trabajadores durante una huelga, eso es visto en el fondo como un reemplazo encubierto. Claro, porque en el fondo detrás de esto está que esto no es una reforma pensada realmente en el país, los ciudadanos, los trabajadores, sino en la CUT. Entonces, Bueno, pero de la educacional se decía lo mismo. Esta ha sido la más como negociada, ¿no? Yo la he visto como mucho más conversada, más larga que toda la otra. Yo creo que no. Yo creo que entonces lo que ocurre aquí es que la CUT inventó esto, que digamos, huelga era igual a Reemplazo. huelga a sin reemplazo. Pero eso es una opinión, no es una cosa que el resto de los países tiene. No tiene por qué ser así. No sería. Ahora, otra cosa es que se puede eliminar o no el reemplazo externo, o se pueda tener un reemplazo externo pagando mucho más. Yo soy partidario de esa alternativa. Y no sería, no va siendo tiempo quizás de pensar más que exactamente solo en reformas laborales, en ajustar las diferencias de sueldo entre el que gana más y el que gana menos, en destinar un porcentaje de las utilidades de una empresa obligatoriamente a la repartición entre sus trabajadores, o sea, ir aminorando la brecha salarial en Chile. Mira, yo sobre lo sería bueno. Yo lo segundo lo suscribo plenamente. Yo creo que una forma mucho mejor de haber hecho una parte de la reforma laboral era precisamente, por ejemplo, tenía un sistema mejor de repartir utilidades a los trabajadores. Pero lo primero no, en cambio, porque yo creo que las diferencias de sueldo son muy importantes porque de 100 veces, ponte tú. Bueno, pero pensemos en lo siguiente. ¿Estarías tú de acuerdo en que Alexis Sánchez ganara mucho menos, por ejemplo, que el futbolista más malo? O sea, yo creo que también depende por ejemplo, un vendedor que tiene una comisión, ¿no es cierto? Un buen vendedor gana mucho más que un mal vendedor. Y es justo, ¿no es cierto? No es injusto. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con las diferencias. Ahora, el punto central, además, el capital merece rentar tanto más que el trabajador que está en la empresa. Esto te lo pregunto porque una de las cosas que a mí me ha despertado... Pero las diferencias de sueldo no son con el capital. No, pero espérate, una de las cosas que a mí me ha despertado esta conversación es si es que acaso no se está poniendo el tema en el tapete también de decir qué es una empresa, de quién es la empresa. La evidencia de que la empresa es del que pone la plata me parece súper discutible. Esa es una de las partes de una empresa. La empresa no es solo del que pone la plata, creo yo, o sí es solo el que pone la plata. Bueno, depende de lo que estemos hablando. Si es yo te pregunto a ti, legalmente según tú la empresa, o moralmente, no sé. Pero mira, según tú, en tu definición de empresa. Yo creo que la empresa, digamos, legalmente es de su dueño, ¿no es cierto? Y el dueño puede ser múltiple. Hoy día, además, esta idea de que el capitalista es un señor con un puro, digamos, y con un vaso de whisky sentado en un club no existe, ¿no es cierto? O sea, al final, hoy día la empresa... a veces ni siquiera ni se acerca a la empresa. A veces no lo conocen. Bueno, pero eso es la mayoría de los casos. Todas las empresas grandes tienen accionistas que nunca han pisado la empresa. Pero el punto que yo voy a otra cosa. Yo creo más que la gran pregunta es la que tú haces. O sea, la gran pregunta es cómo subimos los sueldos. Los sueldos son, en términos absolutos, ¿qué es bajos. Una empresa? ¿No? Esa es la pregunta que me importa. Pero déjame terminar mi idea. Entonces, yo creo que lo que sabemos es varias cosas. Primero, sabemos de que los trabajadores sindicalizados son una minoría. Son una minoría en Chile y en todas partes del mundo. En Chile, 1 de cada 8 trabajadores están sindicalizados. Si se llevara a la sindicalización total de las empresas que pueden sindicalizarse, pasaríamos a 2 de cada 8. O sea, el problema no es que haya poco sindicalización, el problema es que la mayoría de los trabajadores en Chile y en el mundo
trabajan independientemente, trabajan para el Estado, trabajan para empresas muy chicas que no tienen sindicalización. Entonces... En Alemania no es así. ¿En Alemania? No es así. En Alemania no, efectivamente. Pero en muchos, pero no hay... Trabajar tienes que entrar a un sindicato. ¿En dónde? En Estados Unidos, por ejemplo, si tú... No, Estados Unidos tiene menos sindicalización que Chile. Francia tiene menos sindicalización que Chile, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Pero lo que pasa es que... Pero el punto central no es eso. El punto que yo quiero hacer es que los trabajadores sindicalizados son un porcentaje importante, o son en este caso en Chile 1 de cada 8, y es importante que tengan una buena ley, ¿no es cierto? Y tienen sus derechos y hay que defenderlo. Pero el problema de los sueldos no es el de los trabajadores sindicalizados solamente. Entonces, hay 7 de cada 8 que no están en esta fiesta. Y hay 6 millones de chilenos que no trabajan, pudiendo hacerlo. ¿Que serían jóvenes? Jóvenes, adultos, mujeres, adultos 6 mayores. 6 millones que podrían estar en el mercado laboral. Exacto, y que no están. Okay. Que es una enormidad, es uno de los grandes problemas que tiene Chile. Entonces, ¿por qué no están? Porque no tienen la legislación laboral que les permite trabajar por hora, por ejemplo. Porque no pueden dejar su casa. Por la falta de flexibilidad. Claro, no pueden dejar su casa porque tienen niños menores. Niños flojos, por ejemplo. Gente no pueden dejar su casa. Niños flojos que después el colegio no quieren trabajar. Ya. No solo eso, pero la mayor parte no son jóvenes, el mercado laboral de las mujeres en Chile. Pero hay muchos hombres también. Pero hay una cuestión, yo creo que obviamente no van a trabajar los 6 millones, digamos, ¿no? Pero uno podría buscar una fórmula y que eso tiene que ver con Bernardo, que no hay seguridad. Estamos hablando con Bernardo Fontaine. Bernardo, una consulta y lo lleva a lo mejor a una... Quizás puede resultar incluso un poco mañoso, pero lo llevo como un ámbito más nacional. Tú dices, en el fondo, esta reforma laboral, la CUT la quiere a su medida. Y uno puede pensar, bueno, también el mundo empresarial quisiera una reforma a su medida, pero hoy sucede que el mundo empresarial está bastante a mal traer y con una enorme capa de sospecha. Tenemos casos de colusión, casos de abuso, en el cual, ¿para qué hablar de la Polar? Que finalmente hace 2 días la gente de la Polar quedó sin, no pagó 0 costo. Increíble. 0 costo. Espantoso. 0. Entonces la ciudadanía dice, bueno, ¿quién defiende mis derechos laborales? Entonces, frente a un tema que tiene que ver con la sindicalización y con los derechos de los trabajadores, por eso digo, a lo mejor es mañoso, la sospecha de que acá hay un empresariado abusivo está puesto sobre el debate. Entonces yo creo que ahí hay un punto del que hacerse cargo respecto del clima país, y no sé si en ese sentido tu argumento, que es más técnico, comparativo de otros países, calza. No, yo creo que tú tienes razón. Yo creo que no hay que hacer una reforma a gusto de la CUT y no hay que hacer una reforma a gusto de los empresarios. Porque yo sería algo que detestaría, sería un país gobernado por los empresarios. Entonces, ¿en serio? Sí. Lo que ocurre aquí... No ayuda al desprestigio del empresario. No, pero yo estoy desprestigiando lo que estoy diciendo. Son emprendedores y es gente y dan trabajo en el país. Sí, yo no los desprestigio, los admiro. Yeah. Pero el tema es que pasteleo otros pasteles, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no. O sea, el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, no te gustó, Bernardo Fontaine. No, porque yo no diría que Sebastián Piñera dejó de ser empresario cuando estuvo gobernando, digamos. O sea, yo no digo que el hecho que alguien haya hecho algo... O sea, uno puede ser músico y puede llegar a ser presidente y no significa que los músicos están gobernando. Entonces, yo creo que lo que sí pasa es que cuando uno ve esto objetivamente, saliendo de los slogans y toda la cosa, porque los slogans obviamente calzan con el tipo de pregunta tuya. Gracias. Resulta que ve que, por ejemplo, Andrés Velasco, o Manuel Marfán, o José de Gregorio, o Alejandro Foxley, ¿no es cierto? Y etcétera. Uno no diría que Eduardo Engel, Orandé Repeto, José Ramos, toda esta gente que está pidiendo una reforma más moderada, mejor hecha técnicamente, que está pidiendo reemplazo en huelga, yo no diría que son todos empresarios, digamos, ni todos están vendidos los empresarios, ni están defendiendo un interés de los empresarios, todo lo contrario. Entonces, yo no veo eso. Yo creo que eso es el punto es que tenemos que encontrar un equilibrio. Y por eso yo tengo cierta desilusión con el ministro Valdés, digamos, porque el ministro Valdés, que es un hombre muy capaz, digamos, ¿no es cierto?, un gran economista, él cuando asumió dijo 3 cosas, bueno, dijo más cosas, pero las que me interesan en este tema. Dijo, mira, vamos a hacer reformas técnicamente bien hechas. Bueno, yo creo que esta reforma no es técnicamente bien hecha. La prueba es que el consenso de sus propios técnicos le está pidiendo cambios que no tiene. Pero espérate, segundo, aquí está la pregunta. Esos técnicos firmaron una carta hace ya como 1 mes o 2 meses. Sí. Bueno, bastante más que una carta, porque son muchos otros, muchas declaraciones. Sí. Exacto. Todo. Sí. ¿No ha sido acogido? No. Yo entiendo que han cambiado muchas cosas. Ayer hablábamos con Francisco Díaz y efectivamente que había muchas cosas que se habían ido acomodando en esta reforma. Pero
en el tema de reemplazo interno, por ejemplo, que es la petición central de ellos, también la Andrea Repeto ha pedido otros cambios que podemos hablar al tiro, que de los cuales no se ha tocado nada, no está solucionado. Y entonces, bueno, resulta que yo creo que es lo segundo que dijo el ministro Valdés fue que iba a hacer reformas pro crecimiento, digamos. Y esto claramente es una reforma que no va a ayudar al crecimiento. Y no va a ayudar al crecimiento porque en el fondo lo que hace es motivar a que las empresas automaticen. Ahora, lo que verdaderamente ayudaría al crecimiento es que los trabajadores quizás no tuvieran ninguna protección. No, yo no estoy de acuerdo en eso. No, pero te lo pregunto, la pregunta es honesta, no es tramposa. Sí. Porque hay un momento, digamos, en que uno puede imaginarse que todo lo que te permita hacer inversiones a los más bajos costos posibles puede llamar a la inversión, puede traer capitales internacionales, etcétera. Fue lo que Chile de alguna manera ofertó en buena parte de todos sus primeros años de la transición, digamos los primeros 20, que de alguna manera era facilidades totales para que vengan plata, etcétera, etcétera. Hay un paso superior que lo Sí, pero hay un paso en el que esto se complejiza. No, pero mira, la ley Piñera, yo creo que es el tema de cómo subir los sueldos que tiene que ver con esto. Yo creo que lo que hemos aprendido es lo siguiente: necesitamos una legislación laboral justa, por supuesto. Necesitamos también que haya un aumento de la capacitación. O sea, el problema central que tiene Chile es que los trabajadores chilenos, no los trabajadores, todos nosotros rendimos poco en nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos la mitad. Nosotros producimos en promedio la mitad de lo que produce un trabajador de la OECD. Entonces no es ninguna sorpresa. ¿Cuánto se recibe per cápita cada trabajador? ¿La mitad de lo que recibe un trabajador de la OCDE o no? No sé. Probablemente va alineado. Probablemente. Entonces, el primer problema es que tenemos un problema de capacitación, la yegua, y de educación. Bueno, por eso que tenemos una reforma de educación en discusión, ¿no es cierto? Pero, entonces, sobre eso esta reforma no hace nada. Sabemos que el CENSE es por lo menos discutible, para no decir cosas peores, ¿no es cierto? Entonces, hay bastante cosas que hacer ahí. Segundo, el tema central es producir escasez de mano de obra. Fíjate que en los últimos 4 años, o 5 años, no me acuerdo bien, la construcción subió sus remuneraciones 50% sobre la inflación. Y ahí no hay sindicato, pero hay pocos sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo obviamente una escasez. En cambio, y durante los 4 años de Piñera, y no porque hayan sido, no quiero en eso plantear en términos políticos, sino que es algo matemático. La torta que se llevaban los trabajadores entre el aumento del empleo y el aumento de los sueldos creció 21% real. Sobre la inflación quiere decir eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con esa torta durante el gobierno de la Bachelet? Ha crecido un 1%. Bernardo. Entonces, por eso uno dice, mire, preocupémonos del crecimiento. Te quiero saltar un poquito, Bernardo. Perdona. Yo veo el problema de fondo, que el que tú dices, Bernardo, que es la productividad. Es cierto que tenemos trabajadores muy preparados, pero tenemos también jefes muy mal preparados. Es decir, gente que no sabe mandar, gente que no sabe, que vive en otro mundo que sus trabajadores, que tienen una verdadera... Esto ha sido bastante estudiado, que a ambos lados hay una gran desconfianza, y siento que no hay reformas que se puedan hacer si los empleadores desconfían per se de los trabajadores, y los trabajadores per se de los empleadores. Da lo mismo las reglas que uno haga, si esta desconfianza de base sigue ahí. O sea, creo que es central, y yo creo que tiene que ver con el clasismo y con el problema de clase en Chile, que es mucho más grave para mí que la reforma o no la reforma, digamos. Es decir, si el empleador vive en otra clase social y que su empleado para siempre y por sí, y haga lo que haga, siempre va a vivir en otro mundo, es muy difícil los acuerdos que se pueden llegar. Pero yo creo que eso ha ido cambiando mucho, ¿eh? Yo creo que las empresas extranjeras han traído en eso otro ambiente, otro ánimo, y yo creo que es muy variable. Hay empresas en las cuales hay diferencias, como tú dices, pero otras empresas en que no. Hay climas laborales muy buenos también. ¿Cómo no va a ser así? Este es un país súper segmentado. Y bueno, porque resulta que también ha ido cambiando la comunicación, la información, sí. La capacidad de ejercer los derechos de los trabajadores ha ido cambiando, y además en la medida que hay oportunidades de empleo la gente toma su cosa y se va, sí. ¿No? Bernardo, o sea, hoy día, por ejemplo, te quiero cambiar un poquito de tema. Brevemente, pues ya estamos sobre la hora, pero este martes se entregó la simplificación. El ministro de Hacienda entregó la simplificación sobre reforma tributaria. Tú fuiste parte, o sea, jugaste un rol importante en las críticas a la reforma tributaria que estaba propuesta. Finalmente se
se cocinó esa reforma tributaria y lo que salió, al parecer, era un híbrido, un engendro. Hay gente como Patricio Navia que dice que finalmente los problemas de la educación y gratuidad arrancan desde que la reforma tributaria no logró recaudar aquello que se prometía y con lo cual se proyectaba la reforma educacional. Pero tú no haces un mea culpa de que al final tanto se le metió la mano a esta reforma tributaria que al final terminó siendo peor y más compleja, porque ahora lo que se quiere hacer es simplificarla. No, yo te diría que al contrario, digamos, la reforma original que planteó el gobierno era un desastre y fue consenso pero total y completo. Pero terminó siendo bastante desastre, ¿no? Y entonces el problema fue que el gobierno no tuvo la voluntad política para votar esa reforma y hacer una nueva. Entonces, pero espérate, el mundo político entre Andrés Saldívar y tu hermano y otra gente. No, yo mismo negocié también. Y sacaron adelante una cosa. No, pero fue porque bueno, en el fondo la negociación central fue con el ministro Arena y el subsecretario Mico, digamos, no con Andrés Saldívar. El tema fue que para ellos se les hizo imposible eliminar la renta atribuida. Y la renta atribuida era la madre de todos los males, digamos, ¿no es cierto? En el sentido que era lo más complejo y lo más absurdo, injusto, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno fue el que se vio obligado a crear este híbrido. ¿Y qué es lo que está haciendo esta reforma ahora? Bueno, que este híbrido, que a pesar de que era complejo, era mejor que la reforma original del gobierno porque se podía implementar la otra. Eso no dice Agostini, entonces, eso no dice Agostini, por ejemplo. Pero podemos ir a lo de Agostini. Cerrando, chicos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora se avanza un paso más allá, que se pudo haber avanzado en su momento, pero el gobierno no nos dejó. Y en mi caso, cuando yo negocié, bueno, nosotros representábamos una minoría total, digamos, ¿no es cierto? Por lo cual podíamos lograr lo que buenamente convenciéramos al gobierno. Y hoy día estamos enterrando, digamos, más todavía la renta atribuida y restringiéndola más. Entonces, yo creo que eso no es así. Ahora, si tú me dices la reforma la original, o sea, la original, la que se aprobó, o esta con los cambios, ¿está perfecto? No, yo creo que el gobierno perdió la oportunidad aquí de haber hecho un cambio central. Ahora, convengamos que la presión la presión política que había fue enorme, por lo tanto, lo que salió ahí salió súper licuado, o sea, tampoco la reforma tal cual se presentó no iba a salir porque había que negociar. La Cámara de Diputados la aprobó tal cual, pero el Senado y la presión de las élites no permitieron que se hiciera una reforma. Pero te voy a decir la verdad, el gobierno no estuvo dispuesto a eliminar la renta atribuida. Y la renta atribuida es lo que hace dos sistemas, lo que hace toda esta complejidad. El gobierno, si hubiera mantenido el sistema anterior, subiendo las tasas, no existiría la complicación y habría tenido la misma recaudación. Y ahora resulta que ha perdido la oportunidad ¿Y por qué no querían cambiar eso? Porque se les metió la idea ideológica, igual como ha sido en todas las reformas, de que se les mete una idea en la cabeza de que había que tener la renta atribuida, que no existe en ninguna parte del mundo. Pero ¿cuál era el argumento? ¿Por qué era eso? Porque ¿cuál era la justificación de esa idea? La justificación era que era la idea de decir, oye, hay que hacer pagar impuestos a los empresarios indistintamente si se llevaron la plata para la casa o si la dejaron adentro de la empresa. El food. Y eso en todos los países de la OECD existe la diferencia de impuestos. Las utilidades que quedan dentro de la empresa pagan menos impuestos que las que se sacan. Y por consiguiente era una discusión que a mi juicio no tenía ninguna base real. Son las 9:03 de la mañana. Bernardo Fonten, muchas gracias. Oye, muchas gracias a usted. Me quedo con una inquietud que creo que es la que tiene que empezar por la que debería comenzar toda esta conversación, que es una empresa. Yo feliz, encantado a la próxima. Rafael Gumucio, Pato Fernández, nos escuchamos y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. En Cero son las 9:04. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Di la verdad. Te pillamos con las manos en la masa. Oh my God. Me han descubierto. The secret is the rising crust with pepperoni and smoked